Hola, estamos contentos de que estés con nosotros el día de hoy y siempre en nuestras reuniones nosotros iniciamos con lo que dice Proverbio 18:21, que en el poder de nuestra lengua se encuentra la vida y la muerte. Por eso nosotros empezamos hablando palabras de bendición sobre aquellas personas que están alrededor de nosotros, aquellos que están ahí en tu casa contigo. Vamos a decirle juntos esta bendición. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Hoy quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón durante estos días y estaba recordando la historia de este hombre, Evan Roberts. Evan Roberts vivió, este evento se produjo en el año 1906 en Gales, en el Reino Unido. Él estaba orando junto con un amigo, era un chico de 17 años, y ellos estuvieron orando durante 3 años para que ocurriese un avivamiento en Gales. Ellos oraron así y le dijeron a Dios, le pidieron a Dios por 100,000 personas, 100,000 almas le dijeron literalmente que puedan conocer a Jesús. Y estuvieron durante esos 3 años orando. Eran jovencitos de 17 años y después de 3 años Dios comenzó a hacer algo extraordinario en la ciudad donde ellos vivían. Evan Roberts trabajaba en las minas. Había muchos trabajadores ahí, gente ruda, gente tosca que trabajaba ahí. Y en medio de todo eso, Dios comenzó a moverse y Evan Roberts comenzó a predicar y mucha gente comenzó a aceptar a Jesús en sus vidas. Fue algo extraordinario lo que ocurrió, porque en el lapso de pocos meses, 100,000 personas conocieron al Señor. Eso se conoce como el avivamiento de Gales. Algo en lo cual no hubo mucho esfuerzo de las personas, sino fue algo que Dios mismo lo hizo y Dios trajo ese mover de su Espíritu Santo en la vida de esta gente. Lo extraordinario, una de las historias extraordinarias de la época, de lo que ocurrió, es que los animales de carga que usaban en las minas comenzaron a desobedecer a los trabajadores. Ya no les obedecían, no obedecían las órdenes que ellos les daban. Y esto por una razón, porque la mayoría de ellos aceptó a Jesús en sus vidas y al convertirse en hijos de Dios y a conocer de Dios, sus vidas cambiaron. Y ellos dejaron de hablar malas palabras. Su comportamiento y su lenguaje cambió. A tal punto que cuando trataban con sus animales de carga, ellos les hablaban sin esas palabras, sin esos insultos, ¿no? sin ese tipo de lenguaje de maldición todo el tiempo. Y comenzaron a hablar bien. Entonces los animales de carga no estaban acostumbrados a este buen lenguaje y tuvieron que reeducarles. O sea, fue tan grande lo que Dios hizo en ese momento que hay historias de este tipo en la ciudad de Gales. Los bares comenzaron a cerrar, la gente comenzó a ser cambiada en toda la ciudad. Hubo el testimonio, recuerdo mucho en la historia de gente que comenzó a llegar a la iglesia donde estaba Evan Roberts, que quedaba cerca del campo, y muchos veían a lo lejos en muchas oportunidades que se incendiaba, y en una oportunidad llamaron a los bomberos para que pudiesen apagar el fuego, pero cuando llegaron allí no había absolutamente nada. Cosas como estas se veían porque era Dios mismo que había llegado a ese lugar. Cuando Dios llega a la vida de una persona, cuando Dios llega a una familia, cuando Dios llega a una ciudad y una nación, todo comienza a ser transformado. Quiero hablarte acerca de un encuentro maravilloso. Las Escrituras nos hablan acerca de una historia de un hombre llamado Zaqueo. Seguramente tú puedes conocer la historia de este hombre. Era un hombre pequeñito, era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en la época de Jesús eran personas que trabajaban para el imperio. Ellos recaudaban los impuestos de la gente de su propia nación, del pueblo de Israel, recaudaban los impuestos y luego lo entregaban al imperio romano. En esa recaudación ellos aumentaban sus propios impuestos, sus propios tributos, y por eso ellos eran las personas
más malvadas de la época, las personas más despreciadas. La gente no quería estar con ellos, eran lo peor de la nación. Los veían literalmente como traidores, personas que no valían estar cerca a ellos, personas que verdaderamente no tenían oportunidad a cambiar. Y Zaqueo, dice la Escritura, que había escuchado acerca de Jesús por ahí, había escuchado acerca de Jesús las historias, el testimonio de mucha gente, porque toda la referencia, todo lo que la gente escuchó acerca de Jesús fueron testimonios. Así como al inicio yo te he hablado de estos dos testimonios de esta persona que fue libre de la depresión, o de este matrimonio que fue restaurado. La gente escuchaba testimonios de lo que Jesús hacía, los milagros que hacía. Oye, te cuento de Jesús, decían, lo vi y le abrió los ojos a un ciego. Otro decía, sí, yo vi que levantó a un paralítico. Otro por ahí decía, mira, yo vi que a una persona que estaba llena de lepra lo sanó por completo. Y era la forma como la gente escuchaba y se pasaba la noticia acerca de Jesús. Así que Zaqueo sabía que Jesús había entrado a la ciudad de Jericó, donde él se encontraba, y quería verlo. Y la Escritura dice lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo quería ver a Jesús y la Escritura dice que como él era pequeñito y había una multitud alrededor de Jesús, lo que él le quedó fue subirse a un árbol, se subió lo más alto que podía para poder ver a Jesús. Obviamente que nadie le iba a dar paso con la tan mala fama que él tenía como publicano. La gente lo odiaba. Y no solamente era publicano, me olvidé de decirte un detalle. Él era el jefe de los publicanos. Digamos que él era la cabeza de esta pandilla de ladrones de la época. Y la gente no los quería. Y la Escritura nos dice que él se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Se subió al árbol, dice, para poder verlo a Jesús. Y Jesús lo mira y le dice, baja. Tengo que ir a tu casa. Es necesario que yo entre a tu casa. Acá hay una palabra muy hermosa, de verdad, porque cuando Jesús dice es necesario que yo pose en tu casa, esta palabra en el griego significa que yo me quede a vivir en tu casa. O sea, lo que le estaba diciendo no solamente que él iba a pasar por un momento por su casa, sino que él se iba a quedar en la casa de Zaqueo. La intención de Jesús era quedarse en la casa de Zaqueo. Aunque físicamente él después iba a irse, obviamente no se iba a quedar ahí todo el tiempo, pero Jesús sabía que podía haber un impacto en la vida de Zaqueo. Y la intención de Jesús era quedarse en la vida de Zaqueo y por ende en la casa y en la familia de Zaqueo. Por eso le dice, es necesario que yo more en tu casa, que yo me quede allí. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, lo que Él quiere es exactamente lo mismo, quedarnos con nosotros en nuestras casas. Y lo importante es esto, cuando dice quedarme en tu casa, no le estaba diciendo a Él, es necesario que tú vengas a la sinagoga para que te encuentres conmigo. No, es importante que nosotros vayamos a la iglesia, pero lo que Jesús quiere es estar contigo todo el tiempo. No solamente el día que tú escuchas un mensaje o el día que tú puedes ir al lugar de reunión, sino la intención de Jesús es quedarse en tu casa contigo. Eso significa afectar absolutamente toda tu vida. Y esto es lo que pasó con Zaqueo. Mira lo que dice la Escritura. En el mismo capítulo 19, en el verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo digo, wow, realmente para esto, ¿no? Porque Jesús estaba siempre cerca de la gente que necesitaba de Él. Había un problema grande en la época, porque los religiosos, que eran los fariseos, ellos siempre querían guardar, entre comillas, todo lo que ellos tenían, su religiosidad, y alejaban a la gente de Dios. Tenían sus costumbres, sus tradiciones, sus formas. Ellos no querían que nadie les cambie nada. Tenían sus tradiciones y la gente inmunda o pecadora, como ellos decían, tenía que estar bien lejos de ellos.
¿Y cuál era el sobrenombre de Jesús? Amigo de pecadores. A Jesús le decían todo el tiempo que él era amigo de pecadores porque caminaba con ellos. De hecho, Jesús sabía que esta gente era la que necesitaba realmente de él. Por eso se acercaba. Dice que la gente murmuraba acerca de él. A veces pasa en la vida de los creyentes que luego que conocemos a Dios, nos alejamos inconscientemente de todas aquellas personas que puedan necesitar de Dios. Y podemos llegar a tener un círculo de amigos, todos cristianos, ¿no es cierto? Todos que creemos en Dios. Y es bueno eso, por supuesto que sí. Pero Jesús siempre tuvo la puerta abierta a todas aquellas personas que necesitaban de Dios. Aquellas personas que no caminaban bien, habían de todo. Dice que en un momento le dijeron, ¿no? Tú caminas con publicanos, con prostitutas, con pecadores. Jesús se sentaba a la mesa con ellos y comenzaba a hablarles acerca de los secretos del reino de los cielos, acerca de Él, porque Jesús amaba a esta gente, porque la prioridad de Jesús, como les dijo una vez a los fariseos, era que Él había venido por los pecadores, por los que estaban enfermos, no por los que estaban sanos. Los fariseos consideraban que ellos estaban sanos con su religiosidad y estaban contentos con su relación con Dios, pero Jesús había venido no para unirse al club de los fariseos o al club de los religiosos, porque la religiosidad siempre va a tener prejuicios sobre cómo hacía Jesús. Decían de Jesús, ¿por qué Jesús no ayuna? ¿Por qué Jesús come así? ¿Por qué no se lava las manos como nosotros? ¿Por qué no está en la sinagoga de esta forma? ¿Por qué no se viste como nosotros? ¿Por qué no está hablando como nosotros? ¿Por qué no sigue nuestras reglas? Los fariseos constantemente estaban detrás de Jesús, murmurando, criticándolo, juzgándole todo el tiempo. Pero Jesús estaba seguro de algo. ¿Cuál era su llamado y a quién había venido a salvar? Cuando tú estás seguro de tu llamado, estás seguro de lo que Dios está haciendo contigo, no tienes tiempo para escuchar a las personas que murmuren o hablen de ti. Tú vas a estar seguro de lo que Dios está haciendo en tu vida y vas a caminar en ese poder y a favor de Dios, en esa unción de Dios. Y hay dos cosas acá que quiero decirte. Cuando Jesús, hay dos posiciones aquí, ¿no? Porque cuando Jesús estaba conversando con los fariseos, estaba en el monte, en el sermón del monte, está hablando con ellos, estaban hablando acerca de la ley de Moisés, ¿ok? Y la ley de Moisés te decía algo. La ley de Moisés te decía, el Levítico 5:20 te decía que si tú tocabas a alguien inmundo, como un leproso, ¿ok? O un pecador, ¿no es cierto? Tú te volvías inmundo. Por eso los fariseos se alejaban de esta gente. Los leprosos estaban obligados a gritar a la distancia que tenían lepra. Entonces no podían tocarlos porque te convertías en una persona inmunda. Sin embargo, cuando tú lees la Escritura y Jesús baja del monte y se encuentra con el leproso le dice, Señor, ten compasión de mí. Y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, sí quiero sanarte. Le dice, sé limpio. Y lo toca a él. Fíjate esto increíble. Porque cuando viene Jesús bajo la gracia, lo limpio tocó lo inmundo y lo inmundo se convirtió en limpio. Bajo la ley decía que si tú eras limpio y tú tocabas al inmundo, su inmundicia te afectaba a ti. Pero cuando vino Jesús bajo la gracia, el que era limpio tocaba lo inmundo y lo inmundo quedaba limpio. Quedaba bajo esa bendición. O sea, bajo la ley, todo lo malo que podía haber alrededor de las personas podía afectarles. Bajo la gracia, Jesús era el que afectaba a las personas. Por eso nos dijo a nosotros en una oportunidad que nosotros éramos luz y éramos sal. Por eso Jesús entró a la casa de Zaqueo. Entró allí y Zaqueo había invitado a todos sus amigos. Digamos que había invitado a toda la pandilla, había invitado a toda la banda. Todos los publicanos estaban ahí. Todos los que eran conocidos como ladrones en la época estaban reunidos en la misma casa. No puedo imaginarme el escándalo que hicieron los fariseos dentro de su religiosidad al ver a Jesús comiendo, como decían ellos, estaba comiendo con pecadores. Pero Jesús sabía bien para qué había venido, porque él sabía que si tan solamente entraba a la casa de Zaqueo, entonces algo iba a ocurrir. De hecho, la Escritura nos menciona a nosotros que Jesús está
a la puerta. Si Él toca a la puerta de tu casa y tú le abres la puerta, Él entrará, se quedará contigo, cenará contigo y quedará allí. O sea, Jesús está haciendo eso todo el tiempo con las personas, con las familias, tocando la puerta, pero para entrar y quedarse en tu casa, para vivir contigo. Porque Jesús siempre afectaba a la gente. Donde Él estaba y donde Él se quedaba, todo el medio ambiente, todo el ambiente del lugar cambiaba, todo era transformado, la gente era transformada. Y eso es lo que pasó con Zaqueo. Lo que aquí ocurrió fue una restauración sobrenatural. Muchas veces las personas nos hablan acerca de sus familias, de sus amistades, que quieren que conozcan de Dios. Y nosotros les hablamos, les llamamos y siempre tratamos de atender a la mayor cantidad posible de personas. Estamos listos, prestos para hablarles acerca de Jesús. Pero en toda esta historia de Zaqueo, que a mí me impresiona mucho y que tiene que ver con lo que pasó con Evan Roberts al inicio, cuando yo les hablé acerca de lo que ocurrió en el avivamiento de Gales, que ellos comenzaron a orar, ¿no es cierto? Y hubo una visitación de parte de Dios. Dios vino a este lugar y miles de personas conocieron a Jesús. No fue un trabajo lo que hizo Evan Roberts, sino lo que hacía Evan Roberts era buscaba de Dios, oraba, y esa presencia de Dios que comenzó a inundarle a él, comenzó a afectar todo ese lugar, como en la casa de Zaqueo. Jesús entró a la casa de Zaqueo y en el momento que él entró hubo una transformación sobrenatural. Por eso dice la Escritura lo siguiente, en Lucas 19, en el verso 8 en adelante. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo digo después de leer esto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para que Zaqueo diera esta respuesta? Porque Jesús en ningún momento le dice, Zaqueo, tienes que arrepentirte, Zaqueo, tienes que presentar tu ofrenda de sacrificio, Zaqueo, tienes que ir a la sinagoga, Zaqueo, tienes que ir al templo, Zaqueo, tienes que cambiar tu vida. Jesús no le dijo nada. Jesús simplemente entró a su casa, se reunió con ellos, comenzó a conversar, comieron juntos. Era una fiesta eso, porque cuando se reunían a comer de esa forma, acuérdate que Zaqueo era una persona muy adinerada, era un hombre muy rico. Todos los publicanos eran hombres poderosos y ricos por la forma como oprimían a sus connacionales, a la gente de su pueblo. Y él era el jefe de todos ellos. Ustedes tenían mucho dinero. Imagínate el banquete que él armó para recibir a Jesús. Zaqueo estaba feliz de recibirlo. Entonces viene y seguramente armó porque se acostumbraba a hacer esto. Grandes banquetes. No solamente era que se sentó Zaqueo, su familia y Jesús. No, vino Jesús, vinieron los discípulos, todos los amigos de él. Imagínate el tamaño de su casa, las mesas, el lugar, la cantidad de comida que él tenía la posibilidad de preparar, porque no fue algo que lo planificó con un mes de anticipación, no. Jesús pasó, lo miró y dijo, ven, voy a ir a tu casa. Y Zaqueo, obviamente, como era una persona adinerada, pudo invitar a Jesús y hacer un gran banquete ese día. Y estuvieron allí con Jesús, escuchándole, mirando a Jesús. Yo no puedo imaginarme la atmósfera tan hermosa que hubo allí cuando Jesús estaba sentado con ellos. Imagínate tener a Jesús mismo mirándote a los ojos y hablándote acerca de Él, acerca del Padre, el amor con el cual Jesús hablaba a la gente, la forma como tenía compasión con las personas, la paciencia con la que les hablaba. Y en un momento Zaqueo se para y dice, si alguien le ha ofendido, le ha robado, se lo voy a devolver por 4. ¿No? Les voy a comenzar a devolver a todos lo que les he robado. ¿Qué tal transformación en la vida de Zaqueo? Y Jesús no le había dicho nada, ni arrepiente, ni nada. Además, lo que a mí
me afecta bastante es ver cómo Jesús le dijo a los fariseos, les dijo en repetidas oportunidades que tenían que arrepentirse, les dijo que tenían que cambiar en sus vidas, que tenían que cambiar su corazón, les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, todo eso les dijo. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos, porque ellos pensaban que tenían la razón, ellos pensaban que habían puesto a Dios en cautiverio y les pertenecía a ellos con sus formas, sus tradiciones, y decían esto se hace así, de esta forma. Y vino Jesús, y Jesús les decía a ellos esto, sí, a los que supuestamente conocían de Dios. Pero a esta gente que no conocía de Dios, que era gente pecadora, gente necesitada, gente que había hecho con su vida un desastre literalmente, a estas personas a las cuales Jesús les tenía gran compasión, se les acercó y les comenzó a hablar con amor, como habló con la samaritana, como habló con el leproso, que bien dijo él que no había venido a juzgar a las personas, sino a salvarlas. Después de este acercamiento con Jesús, después de que Jesús entró a la casa de Zaqueo, lo primero que ocurrió fue una transformación en la vida de Zaqueo. Un cambio increíble solamente porque Jesús estuvo allí. Porque Zaqueo abrió la puerta a Jesús. Le dijo, entra en mi casa. Cuando Jesús le habla en el griego, le dice, es necesario que yo me quede acá. Y la palabra es permanecer también y morar allí. Lo que Zaqueo estaba haciendo era abrir su vida a Jesús. Le estaba diciendo, entra en mi casa y quédate acá. Aunque te vayas físicamente, tú vas a seguir morando en mi vida y en mi casa. Eso es lo que Zaqueo estaba haciendo. Por eso la transformación. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu vida sin restricciones, como los fariseos, sin formas, sin normas, si no lo aceptas a Jesús, eso se llama humildad. Eso se llama reconocer que necesito de Dios. Se llama abrir la puerta de tu casa y de tu corazón sin restricciones. Y Jesús entró y afectó y llenó toda esa atmósfera de la casa de Zaqueo y hubo un cambio. Imagínate, todos los amigos de Zaqueo estaban en el lugar, los fariseos, los publicanos, los que habían robado. Al ver esto, el impacto que fue en todos ellos, la forma como ellos recibieron un testimonio visual, nadie les contó, ellos estaban viendo a Zaqueo, oye, mira a nuestro jefe, está devolviendo todo lo que robó. Fue algo tremendo lo que pasó allí, tan solamente porque Jesús entró y alguien le dijo, Señor, entra a mi casa, ven acá. Es como cuando tú y yo podemos decirle a Dios, a Jesús, entra en nuestras vidas, en nuestra casa y haz tú lo que desees con nosotros. Cambia nuestras vidas, no te voy a poner restricciones. No voy a decirte, bueno, Señor, es que yo siempre lo he hecho de una forma. No, yo tengo costumbres y tradiciones. No, ven a mi vida. Yo abro las puertas de mi casa. No tengo ningún problema. Quédate a vivir acá. Eso es lo que hizo Zaqueo y Zaqueo cambió poderosamente. Jesús no le dijo nunca, oye, arrepiéntete. Oye, eres un pecador. No, simplemente entró, amó a Zaqueo, quería estar con él. Y eso tocó el corazón de Zaqueo. Él conoció a Jesús en su amor por él, en su elección. Dijo, ven, es necesario que yo entre en tu casa. Quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Es lo que hace Dios con nuestras vidas en todo momento. Siempre lo está haciendo. Ese es nuestro Dios. Lo segundo que leemos acá es que al ver lo que estaba pasando, Zaqueo dice todo lo que dice, no voy a devolver a las personas, les voy a multiplicar lo que les he robado. Estas acciones de él fueron producto de su fe. Mientras que a los fariseos Jesús les decía lo que tenían que hacer y ellos no lo hacían porque no creían en Jesús. Sin embargo, a Zaqueo no le dijo lo que tenía que hacer. Primero le habló y Zaqueo, como creyó en Jesús, como consecuencia hubo un cambio en su vida. Quizá esto va a traer respuestas para ti sobre tu vida o sobre tu familia de por qué a veces no hay cambios. Él creyó en Jesús. Y lo que le dice acá es, hoy día, cuando lo escucha a Zaqueo, que fue el testimonio, obviamente la acción
fue el fruto, el resultado de la fe de Zaqueo, Jesús alegre dice, hoy día ha llegado la salvación a esta casa. Hoy día llegó la salvación a esta casa. Y esta palabra salvación es la palabra sotería, que significa varias cosas, ¿ok? Tiene varios significados. Significa salud, significa salvación, significa salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Todas estas palabras que implican la salvación, que es lo que Jesús ganó en la cruz, Jesús vino y le dijo a él, hoy día ha llegado la salvación a esta casa. Y había llegado para quedarse, por la fe de Zaqueo. Impresionante verdaderamente, cuando solamente tú permites que la presencia de Dios venga a tu vida, que la presencia de Dios entre a tu casa. Tú puedes decir, pero ¿cómo puedo hacer yo que Jesús entre en mi casa, que la presencia de Dios esté en mi casa? Si quizá algunos no creen todavía en Jesús, no te preocupes. Que la presencia de Dios invada tu propia vida. Y basta con eso. Que la gente que está en tu casa o los que te conozcan en tu trabajo o en cualquier lugar van a percibir, van a oler ese aroma a Jesús. Como dice la Escritura, que nosotros olemos a Cristo. La gente se va a dar cuenta de eso, va a percibir esa presencia de Dios y ni siquiera van a ser tus palabras, sino va a ser la presencia de Dios que va a tocar la vida. Había un hombre llamado Smith Wigglesworth, conocido como el apóstol de la fe, un hombre lleno de la presencia de Dios. Y en una de sus tantas historias, cuenta que él estaba en una oportunidad en un parque y fue y se sentó en una banca. Al costado de él había sentado ya un hombre. Él se sentó, Smith Wigglesworth se sentó con el periódico a leerlo. Y pasaron unos minutos y este hombre volteó y le preguntó, oye, quiero hacer una pregunta. Smith Wigglesworth no lo conocía, pero le dijo, sí, dígame, ¿qué desea? El hombre le dijo, yo quiero saber por qué desde que usted se ha sentado acá a mi costado, me estoy sintiendo llorar y con una necesidad de Dios. Quiero que me explique por qué lo siento. Y es que Smith Wigglesworth estaba tan lleno de la presencia de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, que ni siquiera le habló a este hombre. Solamente se sentó allí y el Espíritu Santo estaba con Smith Wigglesworth. Y esa presencia de Dios estaba tocando la vida de esta persona. Es algo increíble. La sola presencia de Dios estaba tocando la vida de este hombre, solamente porque él estaba allí. Si tú estás lleno de la presencia de Dios, si tú abres las puertas para Jesús, a tu vida, a tu casa, esa presencia de Dios va a comenzar a tocar a la gente que está alrededor tuyo. Eso es un hecho, aún sin que tú les digas nada, sin que les digas tú las cosas fuertes o cambios en su vida, aún la misma presencia de Dios los va a tocar como lo que ocurrió a Zaqueo. La parte final, la Escritura dice que Jesús menciona esto, que la salvación había llegado a él, vino a salvar a él y dice que él también era hijo de Abraham, era descendiente de Abraham. Eso implicaba muchas cosas, que la bendición de Abraham y todas las promesas que se le habían dado a Abraham también estaban sobre la vida de Zaqueo. Pero Zaqueo no estaba viviendo ninguna de esas promesas. Él era un hijo de Abraham, en lo natural él era un hijo de Abraham. Y él merecía vivir en esas promesas de Dios, porque Dios le dijo, voy a hacer esto contigo y con tu descendencia. Es una promesa que Dios le dio y Dios cumple su palabra. Pero Zaqueo no estaba viviendo dentro de estas promesas que Dios le había dado a Abraham. Pero esto es algo maravilloso, porque en el momento que él permitió y abrió las puertas de su casa y de su vida a Jesús, para que Jesús llegara, se sentara en su casa, comiera con él y afectara su vida, desde ese momento estas bendiciones de Abraham se desataron sobre la vida de Zaqueo. Porque Jesús vino y dijo, este es un hijo de Abraham. Las bendiciones estaban allí aguantadas. Así como tú, quizá hay muchas bendiciones de Dios, cosas que todavía tú no has visto. Tienes ataduras en ciertas áreas de tu vida, aún no has visto milagros como desearías verlo en tu familia, un tema de salud o de sanidad, un tema de restauración de matrimonio, o un problema financiero en tu casa. Quizá muchas de esas promesas están ahí como que aguantadas a punto de llegar a tu vida.
Y va a ser precisamente esa presencia de Dios la que va a hacer que todo se desate en tu vida, como ocurrió con Zaqueo. La presencia de Dios solamente va a hacer que exista una transformación poderosa y muy fuerte en tu vida. Yo estoy muy convencido de eso, que a veces podemos afanarnos por muchas cosas. Podemos tratar de trabajar mucho por algo, correr mucho por algo, tratar de tener fe. Como me decía alguien, me contaba esta semana, me estoy esforzando todos los días por tener fe y por creer. Y yo le dije que ese creer y ese tener fe y ese esforzarte no se conviertan en obras, porque si no estamos hablando de tu propio esfuerzo y ya no es fe en la gracia poderosa de Dios. Pero sí es cierto y he encontrado que cuando comienzo a buscar de Dios, de la presencia de Dios, a veces ni siquiera oras por ciertas cosas, ni siquiera se lo pides a Dios, solamente estás con Él porque quieres estar con Dios. Y aún esas necesidades, aún sin decirle nada a Dios, comienzan a venir a ti y comienzan a abrirse las puertas. Porque el solo hecho de estar con Dios en la presencia de Dios va a ser también un detonante en tu vida, un detonante de cambio, como ocurrió con Zaqueo. A veces estás luchando con muchas cosas en tu vida, cosas que tienen que cambiar, hábitos que no deberían estar, costumbres que deberían desaparecer, temas de carácter, pensamientos, formas de hablar. Y a veces lo que necesitas solamente es estar con Jesús, estar en su presencia. Y eso va a comenzar a afectarte a ti. Recuerda esto, que cuando encontraron a Pedro, esta mujer, cuando Jesús estaba preso, esta mujer se acercó a Pedro y le dijo: tú has estado con el Galileo, tú has estado con Jesús, porque tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar dice que tú has estado con Jesús. Pedro hablaba de una forma antes de conocer a Jesús, pero luego de pasar con Él tanto tiempo, de estar en su presencia, ahora Pedro hablaba con Jesús. De hecho, muchas cosas en nuestras vidas, como dije, hábitos, costumbres, o a veces el cansancio, o el sentir que te falta la fe, o el sentir que te abruma un problema, o que la tristeza o la depresión puede embargar tu vida, solamente con la presencia de Dios. Si tú buscas la presencia de Dios, la presencia de Jesús, todo eso se va a ir con el viento. Literalmente va a desaparecer. La paz va a llegar a tu corazón y un tiempo de transformación va a llegar. Y no solamente para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor. Siempre que leo las historias de los avivamientos y leo acerca de estos hombres y mujeres de Dios, lo primero que se nota en ellos es que Dios está con ellos. Ves la presencia de Dios hasta en su misma mirada, la forma como hablan y su pasión. Dios está con ellos. Tú lo ves. Y la segunda característica en estos hombres y mujeres de Dios es que la gente que los escucha, la gente que está en su entorno, comienza a cambiar y comienzan a ser afectados por esa palabra que ellos comienzan a dar. Es algo extraordinario. La historia de Zaqueo es una de las más hermosas en las Escrituras. Simplemente la muestra de amor y fidelidad de Jesús y su misma presencia trajeron la transformación a la casa de Zaqueo. No quiero terminar este tiempo sin darte la oportunidad de que puedas hacer de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Quizá nunca has hecho esta oración. Yo quiero pedirte que ores conmigo y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por darme la vida. Yo te recibo hoy día como mi Señor y Salvador personal. Yo recibo tu perdón y creo que en esa cruz tú te llevaste mis pecados, mi pasado, absolutamente todo, y que ahora me das una nueva vida. Creo ahora que tú, Dios, eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres un hijo de Dios y queremos saber de ti. Escríbenos o llámanos a las direcciones que aparecen en la pantalla. Y yo quiero orar ahora por todas aquellas personas que han estado escuchando este mensaje y has dicho: caray, yo creo que necesito esa presencia de Dios. Porque tú puedes tener muchos años de creyente, puedes conocer inclusive las palabras de Dios, puedes haberla leído como los fariseos que también la estaban leyendo.
Y no quiero decir que tú eres un religioso, pero a veces la religiosidad puede secar la vida de las personas y hacer que no se tenga una vida o una relación real con Jesús. Y lo que Jesús quiere es eso, quiere invadir, quiere entrar a tu casa, quiere entrar, que tú abras las puertas cuando Él toque, que Él entre, y de hecho ahora mismo las está tocando, que tú abras la puerta, que Él pueda entrar, que pueda estar contigo y que pueda quedarse ahí en tu casa y afectar absolutamente todo. Si tú quieres eso, yo quiero que donde tú estás, tú levantes tus manos y yo quiero orar por ti. Señor, yo te doy gracias por todos los que están escuchando este mensaje, esta palabra el día de hoy. Oro, Señor, con todo mi corazón, que tú toques sus vidas ahora mismo. Que tu Santo Espíritu les llene, Señor. Que tú entres a sus vidas, a sus casas. Y que entres, Señor, para quedarte. Que podamos nosotros, Señor, tener toda la disposición de rendirnos delante de ti. Que tú tomes control de nuestras vidas. Que tú cambies todo paradigma, Señor, en nuestras mentes y corazones. Que tú gobiernes realmente, Señor, todo nuestro ser. Queremos más de tu presencia, Señor. Gracias, porque sabemos que todo este año vamos a comenzar a experimentar algo completamente nuevo de ti. Y al igual que Zaqueo, Señor, tu sola presencia va a cambiar nuestras vidas y a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Y como siempre lo decimos todo el tiempo al terminar nuestras reuniones, porque creemos que Dios siempre lo hace, tus mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.